En Zaragoza el ambiente del Pilar también ha llegado hasta el mercado central. Ya están preparando sus tradicionales ofrendas de flores y de frutos. Además, este año con muchas sorpresas para sus clientes. Estos días es un gustazo entrar a comprar al mercado central, Julio, y escuchar y poner el oído buenas jotas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que siempre llama la atención, ¿no? Un poquito quizás el oír jotas populares en las fiestas del Pilar, y nos lo reclaman los clientes. Además, este año la Asociación de Detallistas lo que ha hecho ha sido promocionar a todos aquellos grupos noveles y de prestigio ya en nuestra ciudad que quieran ofrecer sus trabajos, sus jotas en el mercado central. Solamente tienen que, a través de Facebook, meternos su maqueta o ponerse en contacto con nosotros y nosotros la emitimos. Y suena en el mercado. Y suena en el mercado central la jota. ¿Se compra mejor escuchando jotas en el mercado? Sí. Mucho, ¿verdad? Mucho. Se agradece. Se agradece alegría y de todo. ¿Comprando la carne para las fiestas, Paco? Sí, la carne, uva y de todo para las fiestas, sí. Hay que cargar la nevera. Hombre, claro, siempre se tiene algún invitado y se hace alguna cosita más especial. Es que el día del Pilar es especial. Bueno, ya veo que va con el cachirulo y todo, ¿eh? Desde el principio de las fiestas. Sí, por supuesto, hombre. Hay que, por lo menos que se note que son fiestas, ¿no? ¿Y qué le parece que mientras compramos escuchemos jotas? Pues perfecto, Es una hombre. Lo maravilla. que no se podría escuchar aquí es una sardana, pero una jota sí. Hoy no sabemos si mirar la carne o mirar los cachirulos que están aquí bien puestos, ¿eh? Pues sí, porque está el puesto muy mágico, ¿verdad? Da gusto así ¿Verdad que sí? comprar? Hombre, y con la carnicera tan maja que tenemos. Otra cosa es, ¿verdad? Hombre, ya lo creo que sí. Marisa, Dime, qué cariño. bien se trabaja en las fiestas del Pilar, ¿o no? Sí, por supuesto. La gente ya tiene ganas de llenar la nevera y ya está pensando en los menús que va a preparar. Sí, normalmente sí. Días antes ya nos van llamando, ya nos preguntan, pues qué vas a tener, solomillico de ternera, entrecot, ternerica para guisar. Son días de tener cositas más elaboradicas para llegar, Claro. calentar. Y listo. Sí. Toma la bolsica y gracias por la compra, mira. Y te doy 2 punticos y los vas a cambiar al puesto 19. Por las fiestas del Pilar tenemos una oferta con puntos y te darán una sorpresa. Con todas las compras que has hecho en el Mercado Central, Juan, tenemos 4 puntos. 4 puntos. A ver lo que nos dan con esto. A ver. Hola. Hola, buenos días. Gracias por utilizar nuestro parking. Y ahora con el Pilar regalamos una hora más, cada 4 puntos una horica, ¿vale, corazón? De más, o sea, 3 tendrás. Madre mía. Qué bien nos viene, Juan. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Este punto del mercado, Julio, es un punto muy importante. Sí, este punto es el punto de recogida solidaria que, igual que el año pasado, pues instalamos en el mercado central, no solamente por hacer una ofrenda de frutos del mercado central, sino de los clientes del mercado central, que esperamos que este año pues superemos la tonelada que ofrecimos el año pasado, superemos esa tonelada en tonelada y media, si puede ser. Bueno, con un día nada más con este punto de recogida abierto, ya vemos que tenemos un montón de productos aquí. Sí, la verdad es que estamos deseando que vengan nuestros clientes, que nos aporten cualquier tipo de alimento que sea necesario. Todo vale, porque todo va a ir a personas que realmente lo necesitan. Ustedes solo tienen que venir hasta aquí y alguno de los puestos cercanos, ¿no?, le recogerá. Exacto, nuestros compañeros están pendientes de cualquier persona que se acerca para hacer la entrega de alimento solidario, y ellos recogen los alimentos y los van depositando. Este año hay además una novedad, Julio, porque además de la ofrenda de frutos, vais a estar presentes en la ofrenda de flores. Como todos los años, evidentemente. Lo que pasa es que este año de una manera un poquito más especial, si cabe, puesto que ha habido una iniciativa por parte del Ayuntamiento de realizar un concurso de flores y de cestas que se ofrecen a la Virgen. Entonces lo que hemos hecho ha sido realizar una cesta muy en función de lo que es el mercado, pero muy novedosa, muy diferente y muy atractiva. Por el volumen y por la cantidad de flores que lleva es imposible traer al mercado porque no cabe por los elevadores, pero será una expectación, pienso, el día del Pilar. O sea que va a despertar nuestra admiración y nuestra sonrisa seguro. Yo espero que sí, porque va a ser una cesta muy particular.